A ver, mujer de 20 años, posoperada de meningioma, ¿ya? Posoperada de meningioma, con colocación de derivación ventrículo-peritoneal. Dicho sea de paso, ¿cuál es la neoplasia, o mejor dicho, el meningioma es más común en varones o en mujeres? En mujeres, ¿ya? De lejos. Pero no estoy diciendo cuál es la neoplasia cerebral más común del sexo femenino, eso sería otra cosa. Pero meningioma nada más es más común en mujeres, ¿ya? Este ejemplo está muy bien. ¿Dónde se ubica mayormente el meningioma? Fosa posterior. Pero puede haber donde haya meninges, en cualquier lugar, por eso es un meningioma. Pero fosa posterior es de lejos la ubicación más común. Dice, con colocación de derivación ventrículo-peritoneal. Es obvio, la mayoría de las cirugías intracraneales terminan con colocación de derivación ventrículo-peritoneal para descomprimir, ¿ya? Dice, a los 10 días del posoperatorio inicia con cefalea intensa y fiebre. Miren, hay signos de que hay afectación neurológica en una persona que tiene derivación ventrículo-peritoneal. ¿Qué cosas sospecharían? Es una ventriculitis, hasta que se demuestre lo contrario. El estudio de líquido cefalorraquídeo muestra hipercelularidad a predominio polimorfo nuclear, o sea, bacteriana, hiperproteinorraquia con incremento de proteínas, eso es en la mayoría de las infecciones y no en todas, con hipoglucorraquia, consumo de glucosa. En las bacterianas y en la tuberculosa hay hipoglucorraquia, en las virales no. El manejo más correcto de entre los siguientes es, ¿cuál es la sospecha? Ventriculitis. ¿Qué le van a dar? ¿Oxacilina le darían, sabiendo que está ahí este señor estafilococo epidermidis? No. Banco, sí, ¿no es cierto? Vancomicina más rifampicina, dice. Bueno. Acá vancomicina más corticoides. Estaría mejor, ¿no es cierto? Porque corticoides se tiene que usar. Pero este otro dice remoción de la derivación más vancomicina más corticoides. Eso está mucho mejor todavía, porque ya les he dicho, si no le retiramos el dispositivo invasivo no sirve de nada. Y el otro es ceftriaxona más rifampicina. Creo que está claro. La alternativa es la D, ¿no? No hay discusión. El germen más común, causante de ventriculitis en pacientes con derivación ventrículo-peritoneal, muy cantada la pregunta. ¿Cuál es? Estafilococo epidermidis, ¿ya? Estafilococo epidermidis. No se olviden, ¿ah? Siguiendo con la lista del estafilococo, ¿cuál es la bacteria que más comúnmente causa intoxicación alimentaria? Estafilococo aureus también. Por eso les digo, estafilococo aureus está en todo lado, ¿ya? A ver, paciente varón de 32 años de edad que luego de ser sometido a neuronavegación. ¿Qué cosa es neuronavegación? Sería algo así como las cirugías laparoscópicas en abdomen, lo mismo a nivel cerebral, ¿no es cierto? Esto es algo que hace ya algún tiempo, hace unos buenos años se hace en el Perú con mucho éxito, ¿ya? Sin querer hacer propaganda, no es mi hospital por si acaso, pero en el hospital Almenara ya prácticamente se ha hecho norma. La mayoría de las veces que se pueda usar, usan la neuronavegación. Eso es importante porque evita hacer craniotomías, o sea, evita estar cortando el cráneo, simplemente hacen un abordaje mínimo e introducen y por pantalla operan, y es interesante, ¿ya? Es interesante. Por ejemplo, los neurocisticercos intraventriculares los retiran así. Entonces, la recuperación es en 2-3 días. No necesita mayor estancia. Bueno, acá lo mismo. Dice, sometido a neuronavegación por cisticercosis intraventricular. Justamente esa es una de las indicaciones. Desarrolla fiebre en agujas. ¿Qué hemos dicho? La mayoría de las... Prácticamente es una norma que a las operaciones intracerebrales se les coloque su derivación ventrículo-peritoneal, muchas veces de forma temporal, ¿ya? Pero se tiene que colocar para descomprimir, si no terminamos con hidrocefalia. Es de entender que a este paciente también le han hecho lo mismo. A partir del 10º día de posoperatorio hay fiebre en agujas, o sea, hay fiebre notoria. Usted debe indicar como primera posibilidad diagnóstica. ¿Qué van a pensar? Absceso cerebral por la fiebre, meningitis sin signos meningios, lo mismo que absceso subdural. Acá hay signos meningios. En la meningitis también hay signos meningios. En el absceso cerebral no hay fiebre en agujas prácticamente. Les queda ventriculitis y absceso epidural.
por haber manipulado intracerebralmente, ¿qué pensarían? Además, miren este dato, la cicicercosis, ¿dónde estaba? Era intraventricular. ¿Cuál sería la alternativa que elegirían? Es una ventriculitis, por ese motivo, ¿ya? Quiere decir que si le han dejado la derivación, también lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Ya. A veces hay que descartar también como parte del desarrollo de la respuesta. Esta es otra patología. ¿Han visto mucormicosis alguna vez? ¿No han visto? Bueno, ahora van a ver. Ya, la mucormicosis no es tan raro, ¿ah? Por si acaso. Es algo que, al menos durante la residencia, van a ver más de una vez, lastimosamente. En realidad, podríamos decir que son hongos no comunes, para que más o menos queden con un concepto claro, ¿ya? Esta mucormicosis. Miren, hay todo ese listado, incluso más, ¿ya? De géneros que podrían causar mucormicosis, pero este Rhizopus, no se olviden, ya no estén colocando especie completa, acuérdense del género nada más, Rhizopus es el más frecuente. ¿En qué consiste? Para que tengan una idea clara. Están en el ambiente, por si acaso, los agentes causantes de mucormicosis. Entran por vía inhalatoria. Es más, es probable que todos nosotros en algún momento hayamos respirado. En las hojas secas, en sitios medios pantanosos, etcétera, en la vegetación, en los jardines, digamos, que encontramos en algunos parques, está demostrado que está el agente etiológico. Pero ¿dónde va el problema? Que si la persona es inmunosuprimida, puede desarrollar este cuadro, ¿no? Que ya van a ver en las imágenes, es una cosa muy seria, ¿ya? Y el principal factor de riesgo, a pesar que hay un listado de inmunosupresión, que pueden ser pacientes con SIDA, con corticoterapia prolongada, pueden ser pacientes posttransplantados, qué sé yo, tiene predilección por los pacientes diabéticos. ¿Ya? Y si es un diabético mal controlado, olvídense, es presa fácil de mucormicosis. Es más, de todos los casos que se ven de mucormicosis, todos prácticamente tienen la historia de ser diabéticos, mal controlados, obviamente. Entonces, ¿dónde creen que se puede iniciar la infección si entra por vía inhalatoria? Justamente en esa zona. Por eso hay un nombre y apellido que le llaman mucormicosis rinocerebral. O sea, empieza ahí en fosas nasales, en la zona nasal, y como dice su nombre, rinocerebral, tiene la tendencia de invadir tejidos más profundos y definitivamente llega a tejido cerebral. Es una cosa catastrófica y produce necrosis del tejido. Y al producir necrosis del tejido es obvio que todo tejido necrótico hay que retirarlos. El problema es que produce necrosis de zonas periorbitarias, etcétera. Entonces, la enfermedad prácticamente es letal, ¿ya? Prácticamente. Ahí están las imágenes, miren, así produce. Esto no hay forma, hay que retirar esto. ¿Ya? Hay que retirar. Y olvídense, o sea, si hacemos esa operación, podrán entender que prácticamente están condenando a la persona. Lo mismo aquí, miren. ¿Cómo retirarían toda esta parte? Parte de la zona frontal con hueso y todo, ¿ah? No es que eso sea de piel y tejidos blandos. Toda la zona orbitaria, malares, prácticamente está condenado a morir, ¿no? Entre la mucormicosis es algo así de letal. Los diabéticos tienen que estar bien controlados. Mensaje, ¿ya? Tienen que estar bien controlados. Un diabético que no se controla por sí mismo también es una persona muy irresponsable. Pero bueno, en el caso de ellos al menos es por desconocimiento. ¿Ya? Los diabéticos se tienen que controlar bien. ¿Ya? Se tienen que controlar bien. El principal factor de riesgo es ser inmunosuprimido, y dentro de los inmunosuprimidos esta mucormicosis tiene predilección por los diabéticos. ¿Qué más? ¿Cuál sería el tratamiento? Como es zona necrótica hay que debridar. Y muchas veces pues hay que debridar cuando la situación es pequeña, ¿no? Cuando está empezando. Hay que retirar, hay que ser agresivos. El gran problema es que la persona que lo padece, cuando tiene un puntito, pues dice cómo me van a hacer esa operación. ¿Ya? Obviamente el familiar ya va a decidir cuando está en esta situación, ¿no? Y ya no hay nada que ofertarle prácticamente. Cuando las veces que se pueda, hay que hacer una debridación quirúrgica agresiva y hay que dar tratamiento. Y el tratamiento es en base a anfotericin. Hay que dar anfotericin, ¿ya?
Le damos anfotericin. El gran problema es de que no hay nada estudiado. El tratamiento es indefinido. Hay que dar todo lo que se pueda dar de anfotericin. Como la mayoría no sobrevive o prácticamente nadie sobrevive, todos fallecen aun cuando están recibiendo anfotericin. ¿Ya? No hay una remisión clara. ¿Ya? Hay que dar anfotericin por tiempo indefinido, todo lo que se pueda dar. Ustedes saben que el gran problema del anfotericin cuando empezamos a dar por tiempos prolongados es la falla renal. ¿Ya? Es la falla renal. Y lo vamos a medir con la creatinina. La creatinina saben que es más o menos de 0,5 a 1,4, ¿no? miligramos por decilitro. Empieza a subir a veces cuando usamos el anfotericin. Su valor normal es 0,7, digamos, en la persona y empieza a subir 1, 1,2, 1,4 y en ese momento ya la mayoría de médicos tratantes quieren suspender. Pero la respuesta es hay que seguir. Hay puntos de corte para suspender anfotericin. Es 2,5 de creatinina. Si es que sube a 2,5, suspende. Si subió y está en 1,8, qué sé yo, hay que seguir dando, no hay problema. Eso va a ser reversible cuando se retire. Pero aún así, el paciente va a terminar falleciendo. Ya es un problema. Miren, puede empezar así como están viendo aquí. ¿Ya? Una coloración negruzca. ¿Ya? ¿Cuál sería el tratamiento aquí? Aquí que está empezando. Hay que enuclear, hay que retirar ese ojo. Obviamente ese planteamiento no le va a convencer al paciente. Va a decir, ¿cómo me van a hacer eso? No, pero ese es el tratamiento. De lo contrario va a acabar como hemos visto acá, de esta forma. ¿Ya? Esa es la mucormicosis. Fíjense cómo aquí lo mismo. ¿Ya? Y siempre la forma más agresiva, la más agresiva es la rinocerebral. Como su nombre lo indica, pues ingresa por fosas nasales porque por ahí respiramos y invade tejidos profundos y se va hasta la zona del encéfalo. ¿Eh? La forma rinocerebral de mucormicosis. Sin embargo, puede haber también pulmonar, como están viendo. Uno puede confundirlo con una neumonía, qué sé yo, y el paciente se muere. Ha habido pocas veces que cuando se ha hecho necropsia se ha encontrado. Vuelvo a repetir, el gran problema es que nosotros no tenemos la cultura de necropsia. Ni nosotros como médicos y peor la población. Pero en otros lugares donde sí es, ¿qué les digo? Es común hacer necropsia, uno puede detectar y tener más o menos una casuística, ¿no? De un paciente diabético con cuadro supuestamente de neumonía, que no te responde a ningún antibiótico, tienes que sospechar en otras cosas también. ¿Ya? Y una de las posibilidades es esa. ¿Ya? Claro que es rara la ubicación en tubo digestivo o a nivel pulmonar. De lejos, y lastimosamente, la forma más común es rinocerebral, que también es la más agresiva a la vez. Muy bien, entonces la rinocerebral ya empieza por senos paranasales a veces, ya, o por la zona de entrada de fosas nasales y afecta obviamente tejido cerebral. Por eso se llama rinocerebral. Inicia como una infección de senos paranasales, así suena repetitivo lo que decimos, progresa hasta involucrar pares craneales, causa coágulos de sangre que bloquean los vasos hacia el cerebro, una trombosis. Y al final necrosa, ¿no? Como han visto, de forma agresiva. A nivel pulmonar puede haber neumonía, ¿ya? Rápidamente desmejora el paciente, que se podría diseminar incluso a toda la cavidad torácica, afectar tejidos adyacentes como tejido cardíaco, y llegar hasta el cerebro incluso. Y hay otras zonas también, como les decía, gastrointestinal, puede estar en piel, a nivel renal, pero de lejos lo más común y a la vez lo más serio es la forma rinocerebral, ¿ya? La mucormicosis rinocerebral. Cuidado con los diabéticos. La mayoría de los casos de mucormicosis rinocerebral están causados por el género. La respuesta es Rhizopus, ¿ya? Rhizopus. El tratamiento de elección ante un cuadro de mucormicosis es debridamiento quirúrgico amplio asociado ¿a qué? Anfotericin, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Así es, no se sabe, hay que darle nomás todo lo que se pueda, ¿ya? Hay que darle. La forma clínica de mucormicosis asociada a mayor letalidad. Nos dan rinocerebral, pulmonar, renal, gastrointestinal y dérmica. La respuesta es rinocerebral, como lo han visto, ¿ya? Y también es la forma más común. Las dos cosas. El principal factor de riesgo para el desarrollo de mucormicosis rinocerebral nos dan condiciones de inmunosupresión, SIDA, posttransplantados, neoplasias, diabetes mellitus y leucemia.
y nosotros vamos a elegir diabetes mellitus, ¿ya? Porque de lejos es, digamos, la patología que predispone más justamente a hacer mucormicosis. Otra patología quirúrgica, que a la vez es infecciosa, es esta de acá, osteomelitis, ¿ya? Osteomelitis. De forma general, la osteomelitis tiene dos formas de llegar al hueso. O sea, la infección, ¿cómo llega? Uno es por contigüidad, o sea, una lesión en piel, por ejemplo, que puede afectar tejidos profundos y hasta llegar a hueso. El mejor ejemplo vendría a ser el pie diabético. El pie diabético empieza afectando plantas, se infecta, y si no tenemos los cuidados necesarios, si no somos agresivos, termina llegando a hueso. Osteomelitis. Y ese es el inicio de la amputación, que al final va a ser la terapia definitiva. Y la otra forma, que no es por contigüidad, es por vía hematógena. Hay una regla, la forma hematógena es para gente joven. Se dice incluso menores de 15 años. Osteomelitis en una persona joven, lo más probable es que lo ha adquirido de forma hematógena. ¿Ya? ¿Y cuál creen que es el germen implicado con mayor frecuencia? Otra vez, Staphylococcus aureus. ¿Ya? Muy bien. Miren, si queremos ser ordenados en los neonatos, incluso considerando hasta los menores de 4 meses aquí, o sea, no es que neonatos estemos diciendo que sea menores de 4 meses, sino neonatos, e incluso podríamos extender la edad hasta los menores de 4 meses, hay un orden. Pero ¿quién encabeza la lista? Staphylococcus aureus. Y en el examen les preguntan Staphylococcus aureus. Les preguntan por el más importante. Si estuvieran en la vida real y van a dar tratamiento, bueno, obviamente tienen que pensar en otras posibilidades. Pero como se trata del examen, el principal agente es Staphylococcus aureus. En lactantes y preescolares, otra vez miren, aquí cambia un poquito toda la secuencia, pero encabeza otra vez Estafilococo. Escolares y adolescentes, Estafilococo. Adultos, Estafilococo. Entonces, concluimos, el agente causal de osteomelitis más frecuente es Staphylococcus aureus. ¿Ya? No hay nada que discutir ahí. ¿La terapia es necesariamente endovenosa? ¿Qué dicen? ¿O se puede dar terapia oral también para estafilococo? Hay un punto de corte que son 6 semanas para tratar. 6 semanas de terapia endovenosa no es tan buena recomendación. Internar 6 semanas a un paciente puede implicar que adquiera otro tipo de infecciones en el hospital, de mayor letalidad. Si es una infección que no causa mayor problema, puede tomar terapia por vía oral, o sea, con terapia antiestafilocócica por vía oral. Esta es una de las terapias, por ejemplo, combinadas que se puede dar por vena. Oxa más cipro. Oxa más cipro. Tiene su razón de ser. Oxacilina, creo que está claro, cubre Staphylococcus aureus. ¿Por qué ciprofloxacino? Porque miren, la mayoría de los demás, ¿ya? Acá, por ejemplo, Enterobacter, el siguiente, es una enterobacteria gram negativa, fácilmente cubierta por ciprofloxacino, ¿ya? Aquí estreptococos, ambos estreptococos también los cubre ciprofloxacino, Enterobacter también, aquí lo mismo, ¿ya? Entonces, y por otra razón más, porque alguien podría decirme, ceftriaxona también puedo usar, entonces, ciprofloxacino es el antibiótico que mejor llega a tejido óseo. No hay ningún antibiótico que lo supere, ¿ya? Y pocos antibióticos son los que llegan a tejido óseo. ¿Cuáles son los que llegan a tejido óseo? Ciprofloxacino, obviamente. El otro es clindamicina, pero clindamicina es bacteriostático, ¿ya? Otro antibiótico es rifampicina, llega muy bien a hueso, ¿ya? Rifampicina también llega muy bien a tejido óseo. Últimamente se ha descrito incluso a la acitromicina. Tiene muy buena llegada a tejido óseo. El problema es que acitromicina es para terapias cortas. Y como uno entiende, si son 6 semanas de terapia para osteomelitis, no le voy a dar 6 semanas de acitromicina. Y otro que acitromicina es un macrólido y los macrólidos son bacteriostáticos, ¿no? Son desventajas. Entonces, cipro, rifampicina, clindamicina, ¿ya? Cotrimoxazol, doxiciclina son antibióticos que llegan muy bien a hueso.
Entonces, con ese conjunto de premisas es que esta es una de las terapias. ¿Ya? Muy bien. Aquí ven, por ejemplo, esto podría ser por vía oral, cotrimoxazol con ciprofloxacino. 6 semanas. A dosis altas. Hueso es otro de los lugares donde no llega el antibiótico. Por ejemplo, ¿cuánto darían de cotrimoxazol? Ese 800-160 le dan pues 2 en la mañana y 2 en la noche. Terapia doble. ¿Ya? Ciprofloxacino 750 cada 12. Eso tiene que tomar. Clinda con cipro podría ser. Sí, bueno, una alternativa ya más alejada. ¿Ya? Acá hay una terapia que si es a nivel intrahospitalario, sospechamos de una osteomielitis, por ejemplo, en un pie diabético. Un pie diabético se supone que es una persona que ha estado frecuentando el hospital y si hace osteomielitis, las bacterias deben de ser intrahospitalarias. Entonces vamos a usar vancomicina en lugar de oxa para ese estafilococo que sigue siendo el primero, pero será un estafilococo intrahospitalario. ¿Ya? Y ciprofloxacino tratamos de mantenerlo por una sencilla razón. Vuelvo a repetir, fíjense, en todos está, es porque ciprofloxacino es el antibiótico que mejor llega a tejido óseo. ¿Ya? Entonces hay que darle. Incluso ciprofloxacino solo también cubre estafilococo aureus. ¿No? También cubre estafilococo aureus. Podría ser hasta monoterapia. Entonces ahí llega otro mensaje. No está bien que estén dando ciprofloxacino para las itus bajas. Denle fosfomicina o nitrofurantoína. No malogren el ciprofloxacino. Porque damos ciprofloxacino y estamos inutilizando uno de los mejores antibióticos que existen. ¿Cuál es el mejor antibiótico por vía oral para pseudomonas? No existe otro, es ciprofloxacino nada más. Se malogra ciprofloxacino, ya no hay. No hemos inventado ningún otro. ¿Ya? El que mejor llega a tejido óseo. ¿Ya? Y son varias cosas que como propiedades hacen importante este antibiótico. Muy bien, igual aquí, a veces por la vista entra. Esta es más o menos una idea de lo que hemos comentado. Una lesión en piel inicial, ya por ahí puede primero ingresar las bacterias. Esto sería por contigüidad, ¿no? Llegan hasta el tejido óseo. Y en el tejido óseo obviamente van a formar pus y que puede en algún momento incluso fistulizar, ¿ya? Y se formó la osteomielitis. No es fácil tratar porque, por ejemplo, en el caso de un hueso largo, ¿por dónde llega la irrigación? Es por el agujero nutricio, no tenemos otro lugar. Fíjense, es un puntito por el cual llega la sangre a un hueso largo. Y el antibiótico administrado por vena o por vía oral, igual, de sangre recién va a pasar a hueso. ¿Por dónde va a entrar? También por el agujero nutricio. Entonces, por eso es que se tiene que dar dosis altas. No llega fácil el antibiótico cuando hablamos de tejido óseo. Muy bien. Puede haber formas clínicas agudas, como entenderán si se presentan prontamente. Se habla aquí hasta las 6 semanas, se considera como aguda, crónica pasada las 6 semanas. En las agudas hay que pensar en lo que hemos dicho, estafilococo a la cabeza y con terapia antiestafilocócica podría ir bien. En las crónicas a veces hay que individualizar el tratamiento, porque en las crónicas puede haber otro tipo de bacterias. Ya los gram negativos están con más presencia. ¿Ya? Estafilococo aureus sigue siendo el más importante, pero más en las agudas. De forma general, si les preguntaran, no olviden, es estafilococo. Hay unas formas especiales que algunos consideran que son formas de las crónicas. Esto ha sido pregunta de examen, ¿eh? Esto que están viendo acá. ¿Ya? Hay formas crónicas que se le llama formas especiales también. Algunos dicen formas de osteomielitis crónica también. Así con esos nombres, eso no ha cambiado. En el examen que han preguntado, en el examen de residentado de acá, de nuestro medio, en el Perú, han preguntado por esos nombres. Así como ven el absceso de Brodier, esta esclerosante de Garré y esta osteoperiostititis de Ollier, así se llama. Tiene diferencias. Como su nombre lo indica, hacen honor a su nombre, valga la redundancia. Absceso de Brodier se ve como absceso. Esclerosante de Garré altera de forma esclerosante al hueso. Esta osteoperiostititis de Ollier también afecta fundamentalmente periósteo. ¿Ya? Ya hemos dicho que puede ser hematógena, ¿no? A distancia, o puede ser por contigüidad también.
Entonces, ¿qué cosa es un absceso de Brodier? ¿Ya? Un absceso de Brodier, como su nombre lo indica, es una colección. ¿Ya? Y una colección, un absceso, ¿qué cosa contiene? Pus. Aquí no es la excepción, sigue siendo lo mismo. Se ve una imagen ovoide con bordes netos, eso fundamentalmente. O sea, se ve ahí como una imagen bastante regular, como dibujado ahí en el hueso. El principal signo es dolor nocturno. Les duele la zona ósea afectada a predominio nocturno. Y en esa imagen de absceso, obviamente vamos a encontrar pus, ¿ya? Con tejido de granulación, pus, o sea, un absceso propiamente dicho. La forma esclerosante de Garré, ¿ya? Huesos largos para que se vea zonas esclerosadas. También hay dolor a predominio nocturno, ¿ya? Dolor nocturno. Entonces, ya ahí podrían ir sacando una conclusión. El dolor nocturno, ubicado en una zona en específico, puede ser signo de osteomielitis, ¿ya? Y una osteomielitis, obviamente, todavía en las formas especiales. ¿Por qué creen que aquí no hay pus? Porque no es un absceso. Bien claro dice esclerosante, lo van a ver en las imágenes. Y esta otra que se llama osteoperiostititis de Ollier, ¿ya? Es un absceso superióstico, o sea, está a nivel del superiostio, por eso se ven paredes engrosadas nada más en la imagen, casi no tiene sintomatología. Los otros dos sí producen dolor. Miren, aquí están las formas, ¿ya? Miren, a ver, vayamos por partes. Aquí donde ven una imagen, acá se ve una imagen así de este tipo, de bordes definidos, absceso de Brodier, como su nombre lo indica. Miren la esclerosante, aquí está, huesos largos, comparen a ver con la otra estructura ósea contralateral, definitivamente es esclerosado. Esto es una osteomielitis. Una imagen de este tipo debería considerarse osteomielitis, ¿ya? Y aquí la osteoperiostititis de Ollier, tejido superióstico nada más alterado. Fíjense, son imágenes que no se notan muy, o sea, no son muy llamativas. Sin embargo, sí son patología crónica. Pregunta de examen, por si acaso. No es que puede venir, ya vino en algún examen. Hay que darle la importancia debida. Ustedes saben que hay un porcentaje importante de preguntas que se repiten y otras que se parecen mucho. Entonces no vaya a ser que por ahí les pregunten, ¿ya? La esclerosante de Garré, entonces, ¿ya? Como están viendo, dolor nocturno. Esta osteoperiostititis de Ollier casi no produce síntomas, por lo tanto también su lesión, como entenderán, no es muy importante. Y este otro, el absceso, también produce dolor y su imagen es tal cual dice aquí, una colección. Pues aquí hay pus, ¿ya? Es ahí donde más se va a encontrar.